Buenos días, me presento. Mi nombre es Kelly Joana Luna, aprendiz del Tecnólogo de Gestión Contable y de Información Financiera. A continuación hago la presentación de mi proyecto formativo, lo cual es la creación de una empresa. La empresa se llama Artemisia SAS. En Artemisia nos dedicamos a mejorar la vida de las familias y sus mascotas. Somos una empresa especializada en la fabricación de collares localizadores para mascotas. Asimismo, nos dedicamos a la comercialización de accesorios para ellos que combinan la tecnología, comodidad y estilo. Seguimos como tal Seguimos con esta parte que es la parametrización de la empresa, pero en Sigo. Acá vemos la razón social de la empresa, el NIC de la empresa con sus datos como dirección. La empresa es gran contribuyente autorretenedora. Acá está la información tributaria de la empresa, lo cual acá muestra la actividad principal de la empresa, que es la 4690, comercio al por mayor no especializado, con una tarifa de ICA del 11.04%. Acá vemos las responsabilidades, que es gran contribuyente, autorretenedora, agente de retención de IVA, de ICA y de RT-IVA. Damos seguimiento. Este es el RUC de la empresa, lo cual es el registro único tributario. Podemos ver que vemos el número de identificación tributaria, la razón social de la empresa, dirección y otros datos de la empresa. Bueno, algunas de las responsabilidades tributarias de la empresa es que es agente de retención, informante exógena, obligado a llevar contabilidad, facturador electrónico, informante de beneficiarios finales, como otras responsabilidades tributarias. Acá también vemos las actividades económicas de la empresa. Está la actividad principal que ya mencioné anteriormente, y la actividad secundaria es la 1399, que es la fabricación de otros productos textiles. Pasamos acá a la parametrización de los terceros. Cabe aclarar que en SIGO se hizo un cargue masivo de terceros. Acá vemos estos terceros son los clientes. Tuvimos en cuenta para hacer la creación de cada cliente que tuviera un régimen diferente de tributación, como ejemplo gran contribuyente autorretenedor, responsable de IVA, no responsable de IVA, de régimen simple de tributación. Acá vemos la parametrización de los productos, lo cual vemos 4 productos. 3 de ellos son los que son mercancías no fabricadas por la empresa, y uno de ellos es el producto que sí se comercializa, que se fabrica, el cual es el localizador, que es el producto terminado. Seguimos con la parametrización acá en SIGO de los impuestos. Cabe aclarar que en SIGO ya están predefinidos la mayoría de impuestos, pero no estaba configurado la autorretención especial de renta, así que tuvimos que configurarla con la tarifa del 0.55%. Acá vemos la parametrización de la nómina. Entonces tuvimos que hacer la creación de los empleados. SIGO solo nos deja crear 5, aunque la empresa tiene 17 empleados. Entonces se agrupó en 5 empleados, los cuales está la nómina administrativa, nómina de ventas, la nómina de salario integral, nómina de producción y la nómina del supervisor. Del supervisor de la fábrica. Seguimos con los saldos iniciales. Estos saldos iniciales se deben a que como tal se trabajó todo el proyecto en 2 periodos, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre, pero para poder darle continuidad, digamos, al proyecto en SIGO, comenzamos a trabajar como tal a partir de septiembre. Entonces tuvimos que coger los saldos finales de agosto para darle seguimiento transaccional a partir de septiembre. Seguimos con la sección de efectivos y equivalentes. Los efectivos y equivalentes son todas las partidas del activo de mayor liquidez de la empresa. Un ejemplo de esos es la conciliación bancaria, en lo cual cogimos el extracto bancario del banco con el libro auxiliar de bancos de la empresa y conciliamos en este caso el gravamen a los movimientos financieros, ya que nosotros mes a mes no estábamos teniendo en cuenta este gasto por 4 por 1000. Entonces acá vemos la contabilización haciendo
el reconocimiento de este gravamen y vemos la conciliación. Pasamos a la sección de instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son todos los activos y pasivos de la empresa. En este caso es un activo, entonces esta es una inversión que hizo la empresa en un CDT con un valor de 50 millones de pesos a un plazo de 120 días, con una tasa efectiva anual del 9.10% y la tasa nominal mensual vigente del 0,73%. Acá vemos la tabla de amortización de los intereses mes a mes, ya que nosotros estuvimos mes a mes reconociendo los intereses los ingresos por estos intereses del CDT. Este ajuste contable es como tal la liquidación del CDT en el mes de diciembre. Seguimos con la siguiente sección, que es un pasivo de la empresa, lo cual es un préstamo con Bancolombia de 120 millones con una tasa efectiva anual del 24.46%, con un plazo de 12 meses, la cuota es de 11.236.000 pesos 70 pesos, el interés nominal mensual es del 1.84%, acá vemos la tabla de amortización del crédito con una cuota constante, acá vemos la contabilización del pago de estas cuotas, que en este caso sería el mes de septiembre. Seguimos con la sección de cuentas por cobrar. Entonces, en este caso es un deterioro de cartera, ya que en el mes de mayo se hizo una venta a un cliente a crédito, se le dio un plazo, en ese plazo el cliente canceló, pero solo el 80% del valor de esa factura. Pasaron los meses y el cliente no nos canceló el restante de este valor, o sea el 20%, entonces así que la empresa tuvo que tomar la decisión de deteriorar este cliente y reconocer ese gasto por deterioro de cartera. Seguimos con la sección de cuentas por cobrar. En este caso vemos una factura de venta con un descuento condicionado que sí se toma. Acá les muestro el comprobante de contabilidad, ya que es la causación de esta venta. Y también tenemos el comprobante de ajuste, que ahí estamos reconociendo el descuento que se le otorgó a este cliente, y vemos el comprobante de egreso, la contabilización, teniendo en cuenta que sí, efectivamente, sí los saldos coinciden con el descuento que se le otorgó. Seguimos con la siguiente sección, que son las cuentas por pagar, y en este caso es una factura de compra con un descuento condicionado que sí se toma con todos sus impuestos. Lo mismo, este es el comprobante de contabilidad con la causación de la compra, y también hicimos la nota de ajuste reconociendo ese descuento que nos otorgaron, ya que cumplimos como con la condición, y con el comprobante contable del pago de la factura que le hicimos a este proveedor. Seguimos con la siguiente sección, lo cual son los inventarios de la empresa. ¿Qué son los inventarios? Son los activos que la empresa posee para vender o utilizar en el proceso de producción. Acá vemos la compra de inventario. Como tal, el inventario es la mercancía no fabricada por la empresa. Vemos el comprobante de contabilidad de la compra, y lo que vemos en la parte inferior también es el comprobante de contabilidad, la causación de esta compra, tanto en Excel como en Sigo. Acá vemos el deterioro de inventario. Esto quiere decir que la empresa a final de cada mes, a final de cada periodo, hace una evaluación del estado del inventario. La empresa determina que no hay un deterioro por el valor neto realizable, sino por unos daños en unos inventarios, los cuales eran 3. Entonces acá vemos el comprobante de ajuste de este inventario, y con la respectiva contabilización de este deterioro de inventario del producto que se deterioró. Acá vemos el movimiento de inventario. Esto es como tal el Cartex que realiza Sigo. Acá vemos las cantidades que entran, las cantidades que salen. Cabe aclarar que nosotros en el proyecto en Excel manejamos un Cartex por promedio ponderado, pero Sigo maneja el Cartex por promedio simple. Entonces nosotros mes a mes tuvimos que hacer como los ajustes para que nos concordaran las cifras con las unidades, con los saldos. Seguimos a la sección de propiedad, planta y equipo. La propiedad, planta y equipo son todos los activos tangibles que usa la empresa para la producción de bienes o servicios o para arrendar a terceros. En este caso, la propiedad, planta y equipo en la empresa nosotros tenemos un edificio, una flota como tal,
los equipos de computación y comunicación de la empresa. En este caso vemos el proceso de medición para la propiedad. Para la depreciación de esta propiedad, planta y equipo, acá vemos que el método de depreciación fue por línea recta. Entonces acá vemos como tal el comprobante de ajuste, reconociendo esta depreciación de nuestros activos, o sea, de nuestra propiedad, planta y equipo. Seguimos con la sección de activos intangibles. Entonces, ¿qué son los activos intangibles? Son recursos que no tienen forma física, pero que representan un valor para la empresa, según la norma internacional de contabilidad. En este caso, vemos una ERP, es una licencia de un software contable, y acá vemos como tal el comprobante de depreciación con la amortización de esta ERP. Acá les muestro la amortización de la licencia, que se hizo por línea recta, amortizando como tal toda su vida útil. Seguimos con la sección de activos y pasivos tributarios. Entonces, ¿qué son los activos tributarios en este caso? Son los anticipos que tenemos a favor por los impuestos que le hemos apagado al Estado, y los pasivos pues son todas estas obligaciones, estos pagos que tenemos que hacerle al Estado. En este caso tenemos el formulario 300, que es la declaración del impuesto sobre las ventas. Acá vemos el concepto, los conceptos que se tuvieron en cuenta fueron como tal los ingresos, las compras, ya el IVA generado, el IVA descontable, con su respectivo formulario de pago, que es el 490. Acá les muestro el comprobante de pago, donde evidenciamos la contabilización del pago de este impuesto, de esta declaración, perdón. Seguimos con el siguiente pasivo tributario. En este caso es el formulario 350, que es la declaración de retención en la renta. Recordemos que la retención en la renta no es un impuesto, sino es un mecanismo de anticipación de este impuesto. Entonces acá hicimos retención en la fuente por conceptos de servicios, de arrendamientos, de compras. También, como nosotros somos grandes contribuyentes autorretenedores, entonces acá reconocemos las autorretenciones que nos hicimos con su respectivo comprobante de pago 490, y acá les muestro el comprobante de egreso de este formulario como tal. Bueno, seguimos con la sección de pasivos laborales. Entonces, ¿qué son los pasivos laborales? Pues son todas las obligaciones que nosotros tenemos como empresa con nuestros empleados. Acá podemos ver el comprobante de nómina, donde se tuvo en cuenta como tal el salario que devenga el empleado, con todas sus respectivas deducciones. ¿Qué deducciones se le hicieron? Las deducciones de aportes a salud, aporte a pensión, y también el aporte que hace la empresa por salud, por pensión, por caja de compensación. Las otras deducciones que tenía el empleado acá en este caso son un aporte que le hace a sindicato, al fondo de empleados, bueno, entre otros devengados. Y como tal acá está el comprobante de pago de esta nómina. Acá vemos el comprobante, lo que efectivamente se le pagó a este empleado, pues teniendo en cuenta todas sus deducciones. Seguimos con la sección de ingresos de la empresa. Entonces, ¿qué son los ingresos de la empresa? Es el dinero que se recibe por la actividad económica de la empresa. Entonces, en este caso vemos una una factura de venta con un descuento comercial. Recordemos que los cuentos comerciales se aplican directamente, por lo que el pago es en efectivo. Entonces, esta es la factura, y vemos como tal el comprobante de contabilidad, que es la causación de la venta. Acá vemos el correspondiente recibo de pago, o sea, el comprobante de egreso con su respectivo soporte de pago. Pasamos a la sección de gastos de la empresa. Entonces, los gastos son todas esas salidas de dinero que paga la empresa por la compra de un bien o un servicio. En este caso, vemos el gasto por servicios generales de la empresa. Acá vemos la factura de compra, como son servicios generales o ya sea vigilancia. Está la base de AIU,
que esa base se utiliza para calcular los impuestos, cuál en este caso es el IVA y la retención en la fuente. Acá les muestro a continuación el comprobante de causación como tal de esta compra de este servicio con su respectivo comprobante de egreso, o sea, la contabilización. Seguimos con la sección de costos. Cabe aclarar que la empresa realizó un costeo por procesos. Acá les muestro la ficha de costos. Esta ficha de costos es el valor requerido por cada concepto por una unidad. Tuvimos en cuenta la materia prima directa, la mano de obra directa y como tal los CIF, que son los costos indirectos de fabricación como internet, luz, bueno, todos los servicios, el supervisor, la depreciación, el outsourcing por aseo y vigilancia. Seguimos con la siguiente parte, que es la hoja de costos. Entonces esta hoja de costos es por las unidades que producimos en el mes de septiembre. Entonces acá vemos también todas las unidades, todo lo que se necesitó para esas cantidades que se iban a producir. Seguimos con la materia prima directa. En este comprobante podemos evidenciar como tal donde sale esta materia prima directa y se carga como tal a los costos, a la 71. Asimismo pasa con la mano de obra directa. Recordemos que esta mano de obra directa está en contabilización. Esa es la contabilización como tal de la nómina de los operarios y vemos que se carga a la 72. En este caso seguimos con la sección de los CIF. Como he mencionado anteriormente, son los costos indirectos de fabricación. Entonces, como tal, los CIF son arrendamientos, servicios públicos, la depreciación, entre otros CIF que se especifican en la hoja de costos. En este ejemplo vemos la contabilización de como tal la causación de arrendamiento, donde como tal este costo lo cargamos a la 73. Seguidamente acá les muestro uno de los CARDES. Cabe recordar que nosotros hicimos un CARDES por cada materia prima directa. Entonces acá podemos ver también el CARDES en Excel, en SIGO, perdón. También nosotros en Excel lo hicimos por promedio ponderado y SIGO pues lo maneja por promedio simple. Entonces este es el CARDES de una materia prima. Seguimos con la siguiente sección de los costos. La siguiente sección es el envío de producción a producto terminado. Entonces acá vemos que están como todas las cuentas 7, o sea, la 71, 72, 73, y toda esa la cargamos a la 1430, que es ya al producto terminado. Damos continuidad ya por último al estado de costos. Acá podemos ver como tal el estado de costos de nuestro proceso de producción. Pasamos a la siguiente sección, que es el cierre contable. Entonces al finalizar el último periodo para nuestra empresa, este es el cierre de periodo donde como tal cancelamos todos nuestros gastos, donde queda todo cerrado completamente. Pasamos a nuestra siguiente sección, que son nuestros estados financieros. En este caso es el estado de situación financiera. Acá vemos, como dice el estado, que es la situación financiera de nuestra empresa, y estos son los estados comparativos de ambos periodos, hasta el 31 de agosto hasta el 31 de diciembre del 2024. Vemos los activos, los pasivos, corrientes, no corrientes de la empresa, con su patrimonio, que son los aportes sociales, las reservas y los resultados del periodo. Entonces acá podemos ver que este estado cumple con la ecuación patrimonial, que es igual, los activos es igual a los pasivos más el patrimonio. Seguimos con el siguiente estado, que es el estado de resultados integral.
En este estado de resultado integral vemos los ingresos operacionales de la empresa, teniendo en cuenta las devoluciones, rebajas que se hizo con los costos de ventas, gastos administrativos. Como tal, tienes el objetivo de esto es mostrar si la empresa en este caso tuvo una ganancia o una pérdida. Entonces, en ambos periodos podemos ver que la empresa tuvo ganancias en ambos periodos con sus respectivas firmas. Seguimos con nuestro siguiente estado financiero, que es el estado de flujo y efectivo. Este estado nos permite evidenciar, digamos, examinar la capacidad de la empresa en generar efectivo y sus equivalentes. Muestra las entradas y salidas de efectivo y los clasifica por actividades de operación, de inversión y de financiación. Acá vemos que el efectivo al final del año es igual al efectivo pues en el estado de situación financiera. Seguimos con nuestro siguiente estado financiero, que es el estado de cambios en el patrimonio. Este estado nos muestra cómo el patrimonio ha cambiado en la empresa durante nuestro periodo de operación. Entonces acá evidenciamos, digamos, en el año 2023 que se hizo el aumento de capital, el aumento de reservas y la utilidad obtenida durante ese periodo. Entonces acá vemos los cambios que ha habido en nuestros dos periodos con sus respectivas firmas. Pasamos a la sección de los indicadores financieros. Podemos ver que el primer indicador financiero es el EBITDA. ¿Qué mide el EBITDA? Mide la rentabilidad operativa. Muestra cuántas ganancias se genera la empresa antes de considerar gastos financieros, impuestos, depreciaciones o amortizaciones. Vemos reflejado que la empresa está aumentando su rentabilidad operacional año tras año, lo que habla muy bien del negocio y del control de sus gastos. Seguimos con el indicador de la rotación de inventarios por año. ¿Qué mide este indicador? Mide cuántas veces al año la empresa vende y repone su inventario. Un número alto significa mayor eficiencia. En este caso vemos que el inventario se mueve rápidamente año tras año, lo que implica menores costos de almacenamiento y mejor respuesta al mercado. Seguimos con el indicador de endeudamiento. Este indicador es del nivel de endeudamiento. Lo que muestra es qué porcentaje de los activos de la empresa están financiados con deuda. El nivel de endeudamiento en los primeros años es alto, lo cual es común en negocios de crecimiento, sin embargo se reduce progresivamente, lo cual es una señal de maduración y menor riesgo financiero. Seguimos con el siguiente indicador, que es el de apalancamiento. Este indicador se usa para saber si la deuda está ayudando o está perjudicando al crecimiento financiero de la empresa. Entonces podemos ver que en los primeros años el nivel de endeudamiento fue alto, lo que implica mayor riesgo financiero, pero pues a partir del año 3 la deuda comienza a disminuir, lo que muestra una mejor solvencia. La palanca de crecimiento pasa del 0.82 al 1.16, lo que indica que al principio la deuda no generaba valor, pero al final se impulsa el rendimiento del patrimonio. Bueno, en resumen, la empresa aprende a usar la deuda de forma más eficiente, apoyando su crecimiento sin comprender su estabilidad. Pasamos a la siguiente sección, que es del presupuesto de la empresa. Entonces estos dashboards nos muestran las proyecciones, o sea, el presupuesto que debe tener la empresa. Entonces en el primer dashboard vemos las unidades vendidas por año. Entonces cabe aclarar que nosotros proyectamos los años 3 y 4. Entonces acá vemos por producto las unidades vendidas. Y este segundo dashboard muestra los ingresos por año. También pues se clasifican los ingresos entre los 3 productos que vendemos. Seguimos a la sección de proyección financiera. En este primer dashboard vemos los gastos por años, los ingresos versus costos. Vemos que los ingresos pues son más altos que los costos. Vemos el siguiente, que es el activo versus pasivos, que pues evidenciamos que la empresa tiene bastante activos y muy pocos pasivos. Y el último es el total de